Hola, hola, mi nombre es Gabriela Alejandra Gómez Jiménez, soy abogada, egresada de la Universidad de Falcón, cuento con una especialización en gestión judicial de la Universidad Bolivariana de Venezuela, con una especialización en Derecho Procesal del Trabajo, egresada de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. También soy docente de pregrado y posgrado en la Universidad de Falcón y en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y actualmente me destaco como socia fundadora del bufete Cima Consulting, el cual se encarga de elaborar estrategias legales para empresas públicas y privadas. En esta oportunidad tengo para ustedes una conferencia titulada Marco Jurídico y Político del Comercio Exterior Venezolano, Desafíos y Perspectivas. Si se están preguntando qué beneficios trae escuchar esta conferencia, quédate aquí que en este momento te lo cuento. En la dialéctica actual, el comercio venezolano está orientado a responder las satisfacciones humanas, partiendo de la premisa de que ningún Estado es autosuficiente para producir todos los bienes y servicios que necesita. En estas circunstancias, ¿cuál es el papel del abogado en el contexto actual? Si bien es cierto, es una materia eminentemente política y comercial, el papel del abogado está orientado a definir la regulación que va a regular las conductas que se produzcan dentro del comercio. Es decir, va a establecer los comportamientos y a regular que trascienden la esfera del comercio nacional. La incorporación de aspectos políticos y jurídicos es también tarea del abogado. Es decir, que en esta circunstancia vamos a definir lo que es el comercio exterior y el comercio internacional, estableciendo una serie de diferencias. En primer lugar, el comercio exterior se define desde la perspectiva del comerciante, entendida en el lugar en el que se encuentra. En primer lugar, vamos a establecer los conceptos de lo que debe entenderse como comercio internacional y lo que debe entenderse como comercio exterior. En esta oportunidad me va a permitir leer para ustedes el concepto de comercio exterior. Se define como aquella parte del sector externo de una economía que regula los intercambios de mercancías, productos y servicios entre proveedores y consumidores, residente entre dos o más mercados internacionales y o países distintos. También regula los intercambios de capital y las transacciones entre personas físicas que puedan producirse de un estado a otro. Es decir, que el comercio exterior debe entenderse desde la posición del espectador, independientemente del país donde se encuentre. Es decir, está referido al país donde se encuentre la persona que haga transacciones físicas desde el comercio exterior, mientras que el comercio internacional debe entenderse como un concepto más amplio, es decir, abarca el flujo de relaciones comerciales internacionales sin hacer referencia a un país específico, es decir, responde a un orden internacional de los estados actuantes y no desde la figura del espectador. Ahora bien, como les dije anteriormente, la idea de esta conferencia es establecer cuál es la política comercial venezolana. El punto de partida lo encontramos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece en su título cuarto del Poder Público, en la sección cuarta de los contratos de interés público y de las relaciones internacionales, en los artículos 153 y siguientes, cómo debe enmarcarse la política de comercio venezolana. En este sentido, las relaciones internacionales venezolanas deben promover la integración latinoamericana e iberoamericana. Es decir, se debe perseguir el desarrollo de la nación en función de la integración que se puede promover en el contexto regional. En cuanto al artículo 154, nos establece lo que deben ser los tratados internacionales, los cuales deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional. Y en el 155, todo lo que tenga que ver con la resolución de controversias que debe hacerse por las vías reconocidas por el derecho internacional o por las que las propias partes se acuerdan. En esta oportunidad tengo para ustedes algunos datos de lo que es el comercio exterior de bienes y servicios, según los datos publicados en el Informe Económico y Comercial de Venezuela. Tenemos que se estima que las exportaciones en 2023 alcanzaron una cifra de 12.575 millones de dólares y las importaciones una cifra de 11.154 millones de dólares. Es decir, que con relación al comercio exterior y de servicios, se estima que para 2023 la balanza de servicios presentó un déficit de 710 millones de dólares, frente al déficit de 1.045 registrado en el 2021. La economía venezolana está caracterizada por su gran dependencia a lo que es la exportación del petróleo venezolano.
Sin embargo, se ha venido aprobando un cúmulo de leyes en las cuales se promueve la exportación venezolana con miras a la diversificación de la economía y a la diversificación de los productos y servicios que exportamos. En base a estos aspectos jurídicos y políticos que le comentaba que el derecho incluye para regular las conductas humanas dentro del comercio exterior, pueden evidenciarse tres de ellos. El primero es la mundialización, la globalización y la internacionalización. La mundialización está referida a un proceso histórico que se viene dando en cuanto a la interrelación que se produce entre los estados y entre los consumidores. La globalización está dirigida a las empresas y la internacionalización está dirigida a los estados y se ve mayormente reflejada en la suscripción de tratados internacionales. En esta oportunidad me voy a permitir leer para ustedes el concepto de internacionalización. La internacionalización es la acción y efecto de internacionalizar, que es someter a la autoridad conjunta de varias naciones o de un organismo que la represente territorios o asuntos que dependan de la autoridad de un solo estado. Es decir, que cómo se internacionaliza el comercio a través de los tratados internacionales, que para el caso venezolano pasan a formar parte del orden jurídico nacional. En este sentido, ¿cuál ha sido la política comercial venezolana en cuanto a su pertenencia o no de estos organismos internacionales que regulan la política del comercio? Venezuela para el año de 1973 se incorporó a lo que es la Comunidad Andina de Naciones, a través de una suscripción que hizo el presidente Rafael Caldera, y de la cual nos retiramos en 2011. Asimismo, nos retiramos de los tratados de libre comercio con Colombia y México para el año 2006. Para el final de la década de los años 90 hubo un cambio político y se produjo nuestro ingreso al Mercosur, o empezamos a perseguir lo que era nuestro ingreso al Mercosur, lo cual se materializó en el 2006. Sin embargo, a ciertas objeciones que hizo Paraguay como Estado, nuestro ingreso se produjo definitivamente en el 2012. Pero sin embargo, actualmente nos encontramos suspendidos desde el año 2016 por cuanto se alegó que Venezuela no estaba cumpliendo con la política de derechos humanos. La finalidad del Mercosur o su objetivo es propiciar un espacio común para generar oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. En cuanto al proceso de globalización, la globalización es un proceso que se nutre del liberalismo económico, la democracia propietaria estadounidense y la tecnología cibernética que conjuga las categorías de tiempo y espacio, de un mercado planetario que propicia el libre flujo de mercancías, servicios, capitales y empresas, asignando unidades y beneficios a agentes económicos privados especiales. La globalización también es un proceso que responde a la incorporación de nuevas tecnologías y a la comunicación que se produce entre estados. Es decir, ya no es necesario, con la internacionalización veíamos mucho que era el comercio que se produce entre estados o las relaciones comerciales que se producen entre estados. Sin embargo, con la globalización, las relaciones se pueden dar entre empresas o entre consumidores, es decir, personas naturales que se encuentren indistintamente en cualquier lugar del mundo, puedan contratar con empresas que se encuentran en otro estado. ¿A través de qué? Del comercio electrónico. Con la globalización se pone en perspectiva lo difícil que es regular o mantener un orden jurídico entre todos los estados para brindar seguridad jurídica a los consumidores que adquieren bienes y servicios independientemente del lugar donde se encuentran. A este respecto debemos observar lo que dispone el artículo 116 del Código de Comercio, que dispone cómo se deben suscribir los contratos cuando negociamos con personas que se encuentran en el extranjero. El artículo 116 dispone que los contratos internacionales deben regirse por la ley venezolana, salvo que se disponga alguna cláusula en contrario en el contrato en específico. Es importante acotar que en cuanto a la resolución de controversias, debe establecerse en el mismo contrato algún medio por el cual deban resolverse. Y si no se dispone, como ya lo dije, el artículo 116 regula que deba ser por la ley venezolana. En cuanto al proteccionismo o liberalismo, que va a depender necesariamente de la figura del Estado en cuanto a las restricciones arancelarias o a las políticas fiscales y monetarias que establezca, se determina en cierto grado la intervención del Estado en cuanto a las medidas proteccionistas o a las medidas liberalistas que pretende integrar. Para el caso venezolano, si bien es cierto, para los años 60 se establecían una serie de restricciones arancelarias y unas políticas fiscales que buscaban la protección
del comercio nacional a través de importaciones, no es menos cierto que desde el año 2017 para acá se ha producido una liberación económica o una liberación de las políticas económicas. ¿A través de qué? Por supuesto, con la producción de los convenios cambiarios se ha producido una liberación de lo que es el cambio monetario en Venezuela. A su vez se ha aprobado lo que es la Ley Constitucional de Inversión Extranjera, la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y Derechos Humanos, la Ley de Zonas Económicas Especiales, los convenios cambiarios, como ya lo decía, y la Ley de Fomento de Exportaciones no petroleras. Y se encuentra en discusión un protocolo de una ventanilla única de comercio exterior que pretenda centralizar todo lo que es el proceso de importación. Ya para finalizar, me gustaría compartir con ustedes algunas conclusiones y recomendaciones a las que he llegado a través de la revisión bibliográfica de la lectura crítica realizada y, por supuesto, dejarles lo que es mi opinión respecto a todo lo que he podido investigar y disertar acá. Para lograr la profundización de lo que es la política exterior venezolana se necesitan una serie de cosas. En primer lugar, la diversificación de la economía, produciendo más bienes y servicios para exportar. Por supuesto que esto es un trabajo entre el Estado y el empresariado, en función de que, en que se garantice la infraestructura, en que se garanticen las divisas necesarias, en que se logre la concreción de un protocolo unificado que logre la simplificación de los trámites administrativos y, por supuesto, a través de una política fiscalista que promueva la integración y la exportación a través del empresariado venezolano, una política verdaderamente que permita una orientación vertical donde sea que paguen más impuestos las personas que más tienen y, por supuesto, que eso se traduzca a su vez en un beneficio para todo el colectivo venezolano. Para finalizar, quiero agradecerles por su valiosa atención a los que han llegado hasta acá. Espero que esta disertación haya sido de su agrado y si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla en los comentarios.